De hecho, Luis, no recuerdo quién fue que me dio el dato en esta semana, pero me voy a equivocar en los porcentajes, no lo voy a decir, pero dentro de las investigaciones y los procesos de interno, muy pocos son los casos que llegan a término judicial. Entonces, ahí hay una clara falla. Exactamente, nosotros lo hemos publicado también recientemente. Este es del reportaje de Alina Manrique, que lo publicó, y ella demuestra que desde el 2018 hasta el primer semestre del 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron apresados por cometimiento de infracciones penales. Pero de esos, la vigilancia en la policía interna permitió que 1.000 efectivos sigan trabajando en la fuerza policial, y apenas el 2% de los denunciados terminó siendo destituido. El 2%. Entonces, claro, el tema es fundamentalmente de falta de mecanismos de supervisión. Por eso recordemos lo que acabó de pasar hace poco con el tema de Big Money y el famoso Don Nazareno, que una semana después de visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa, fue asesinado. Entonces, ahí hay implicados cientos de militares y policías, pero hasta el día de hoy no hay un solo procesado, está en absoluta impunidad, tal como ocurrió con el caso del notario Cabrera. Recordemos, y a la audiencia es importante recordar, que miren en YouTube lo que es el caso del notario Cabrera, hace varios años atrás. Estuvieron implicados ahí más de 3.200 militares, entre ellos 92 coroneles. Dios santo. Y ninguno, absolutamente ninguno, fue juzgado por ningún tipo de infracción. Entonces, cuando hablamos de impunidad en el país, parece ser que es importante, no únicamente, pero sí es importante hacer también un trabajo por luchar contra esa impunidad al interior de estas importantes instituciones. Y que sea real, ¿no? Y que sea algo cierto y que sea contundente, porque parece que estamos siendo espectadores de autoridades que salen a decir vamos a hacer, vamos a pelear, pero en la práctica no hacen nada. ¿Qué se necesita, Luis, para tener esta comisión que me parece muy interesante? ¿Qué se necesita? Partamos de que no existe aquí, ¿no? Claro, no existe. A ver, yo pienso que lo primero que se necesita es tener un poco de cabeza fría entre los que estamos intentando reflexionar, ayudar, contribuir al debate público. Okay. Cabeza fría porque no se trata tampoco de cerrar las puertas y decir desaparezcamos a la policía, no sirve para nada. Es absurdo, ¿no? La policía es una institución que es importante porque garantiza la protección de la sociedad para que podamos ejercer nuestros derechos ciudadanos. Esa es la idea teórica. ¿Qué pasa en Cristo del Consuelo? ¿Qué pasa en otros guasmos en la ciudad de Guayaquil y en otras zonas suburbanas de las principales ciudades del país? Que lamentablemente el Estado, al no garantizarles la protección, tampoco les permite ejercer sus derechos. Ya vemos cómo hasta los niños en algunas zonas de Guayaquil no pueden ir ni a las escuelas por las balaceras y las amenazas con explosiones que existen. Entonces, la policía es una institución importantísima. El problema de América Latina, que no solo es del Ecuador, pero que se agravó en el Ecuador, es que tenemos una estructura policial que se ha ido militarizando. ¿Qué quiere decir esto? Ha ido adoptando procedimientos, tácticas, doctrinas propias de los militares para sus desempeños en territorio. Desde el punto de vista incluso de su jerarquía, si uno revisa subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, toda esta jerarquía fue imitación de las Fuerzas Armadas. Y lo que hemos hecho es crear grupos, aparatos especializados con un comportamiento cada vez más militarizado. ¿Cuál es el problema? Que la lógica militar es muy distinta de la lógica policial. La lógica militar se basa en la teoría de la supresión. Yo identifico a la amenaza, al enemigo, y tengo que eliminarlo, vencerlo. Claro. Cuando yo aquí digo, mi enemigo es el delincuente, pues hay que eliminarlo, hay que vencerlo. Y por eso es que en el momento actual persistimos con coerción, persistimos poniendo más policías y militares y creemos que con eso les vamos a derrotar. Y no se entiende que es un problema de ribetes sociológicos mucho más complejo, que si no les provees de inclusión social, salidas laborales a esa enorme masa de juventud que está en las zonas más periféricas, no va a haber posibilidad de quitarle base social a la criminalidad. Entonces, por eso es importante que una reforma institucional integral de la policía apunte, entre otros aspectos, a esta desmilitarización. Ahora, sobre el mecanismo de cómo generar una supervisión externa, dos cosas son fundamentales. La primera, la policía tiene que abrirse a escuchar a la sociedad civil, a las organizaciones de víctimas, tiene que abrirse a discutir sus problemas como problemas de una sociedad que quiere construir
un orden más democrático. Ujú. No puede la policía resolver los problemas herméticamente. Eso no funciona en un orden democrático, porque sería tan absurdo como pretender que una universidad pretenda resolver los problemas por sí sola, sin Claro. consultar ni hablar con absolutamente nadie y sin que nadie le supervise. Lo que pasó, por ejemplo, con la Universidad de Guayaquil durante muchos años, cuando careció de ningún tipo de supervisión. Lo que Ujú. terminaron es reproduciéndose patrones de corrupción. Por eso es importantísimo entender que no se trata de cuestionar, criticar y por poco mandar al paredón. Como dijo el propio ministro, voy a descabezar, haciendo una metáfora tan macabra como lo que ha ocurrido con María Belén Bernal. Ujú. Lo que es importante es abrir las puertas para un diálogo franco. No va a haber posibilidad de una autodepuración en las fuerzas policiales, precisamente porque estos patrones de conducta no están visibilizados en términos formales, sino que esto requiere una supervisión y una comprensión, incluso a nivel de la antropología policial. Y esto hace falta con estructuras externas. Hay muchos especialistas en el país que podrían contribuir a discutir estos mecanismos, a consolidar estos espacios Ujú. y que nos ayuden a contar con una estructura policial y una estructura militar mucho más preparada para los desafíos que tenemos actualmente en el país.